como que el Bien. programa no me reconoce Sí. el PowerPoint. Para eso Saco esto. Ah, capaz que porque no. Me tienen que admitir. Sí, te preguntó. Que no aparece la. Y toda la pantalla, a ver qué te parece. Toda la pantalla. Ah, toda la pantalla. Ah, únicamente comparto toda la pantalla. Claro, Pongo el modo y presentación. Laura, después, fíjate. Ahí está, pongo así. ¿Sí me anda? Ahí se ven ellos. Perfecto. ¿Listo? Ahora sí. Sí. Ahí está. No, es lo máximo. Lo que vamos a hacer es poner un poquito más afuera. Atrás. Sí. para seguir. Creo que se ve con. Bueno, no se ve en formato presentación. Los que están online están viendo desde la computadora, están mirando Lo están mirando desde la cámara, pero lo están compartiendo también desde su máquina. Así que lo ven en la sala, está bien, y ellos ven la presentación. Pueden elegir entre ver el auditorio. Pero para la selección. En principio se está bien. Ahora sí. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la defensa de la República de Villarosa. Están con nosotros el director Enrique Nolemeyer y el codirector Mifarletti Adrián. Está conectado. Está conectado, sí. Bueno, el asesor Gonzalo Raúl, que está acá con nosotros. Ah, se fue recién. Y el jurado Mariano Pirín, ahora sí, Claudio Machado y Santiago Sarando. Bueno, damos inicio. Tenemos unos 40, 60 minutos. Así que, Ya gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya los saludé, pero bueno, y a los que están conectados, les agradezco también por estar presentes virtualmente. Bueno, mi nombre es Ana Mela Loza, soy ingeniera de recursos naturales y medio ambiente y voy a presentar la defensa de mi tesis doctoral que se titula Evaluación de la sostenibilidad de los sistemas productivos de ganadería bovina de la provincia de La Pampa. puedes pasar. No, Ahí. si querés te voy pasando. Bueno, o Tomás, por ahí vos con este. Ahí. Ah, no, es el de abajo, capaz que el de abajo. Sí, bueno, para dar inicio voy a hablar un poco del contexto, digamos, de por qué se dio, digamos, esta temática para desarrollar esto de lo que es la introducción de mi trabajo. Y para ello vamos a ir globalmente, ¿sí? Nos vamos a trasladar al contexto internacional y vamos a definir lo que sucedió allí por el 1987, básicamente fue el informe Brundtland el que sienta las primeras bases de lo que fue el actual concepto de lo que es desarrollo sostenible. Ahí, en ese informe, se define que el cuidado del ambiente tiene que estar en equilibrio siempre con el desarrollo social y económico de los humanos. Ese concepto fue tan sólido que hoy nos acompaña hasta los últimos objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que fueron establecidos por la ONU en el 2015. En el medio de todos estos años que trascendieron, ya se establece, digamos, ya se reconoce el cambio climático como un problema que ya hay evidencia científica al respecto.
Entonces ahí es cuando surge en el 92, hace muchísimos años, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde ya hay un reconocimiento que las actividades humanas han cambiado la composición natural de la atmósfera, ¿sí? Y ahí se exacerbaron el tema de todo lo que es la concentración de gases invernadero. Bueno, ¿por qué en realidad surge este cuestionamiento y relacionamos en ello a la ganadería, ¿sí? Porque, digamos, las primeras críticas respecto a esto fueron los sistemas productivos. Básicamente, todo lo que fue el desmonte y la deforestación de las selvas tropicales para el reemplazo para tierras agrícolas y ganaderas, y para pasturas. Entonces, ahí aparece como la ganadería como focalizada como un gran problema, ¿sí? Ante los impactos ambientales que se generaban. Esta situación se dio básicamente por el rol que genera la ganadería. Primero, no debemos olvidar que tiene un papel fundamental en la seguridad alimentaria, porque estamos hablando de que tenemos una población mundial creciente y la demanda de alimentos proteicos es cada vez mayor, y es el sustento de comunidades rurales, que eso no debemos olvidarlo. Y otra de las cuestiones que pone hoy por hoy el desafío de la ganadería es el tema del cambio climático. Esto tiene una doble cara, por decirlo de alguna manera, porque la ganadería no deja de focalizarse en sistemas naturales, ¿sí? Que va a ser susceptible de esos impactos y efectos que está generando el cambio climático. Pero además contribuye a él mediante lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo contribuye? Bueno, a través de su digestión natural, que es la fermentación endógena que se genera en el rumen, que genera metano, que es un gas con gran potencial de calentamiento climático, que se genera por la descomposición y la emisión de ese metano que por emutación después va a la atmósfera, ¿sí? Y también por la gestión del estiércol. Ahí genera otro gas de mayor potencial de calentamiento global, que es el óxido nitroso. Y otra de las cuestiones que tiene que ver con cómo repercute es lo que dije al inicio, que es el cambio de uso del suelo, ¿sí? Para reemplazar pasturas, para el reemplazo, digamos, de bosque por tierras para pasturas, ¿sí? Bueno, y ahí es cuando aparece el indicador del que se escucha mucho hablar, que es el tema de la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador que hoy por hoy se ve en todos los antecedentes de la bibliografía, ¿sí? Que lo que hace es medir las emisiones que generan los sistemas productivos en un determinado producto, ¿sí? Lo que surge en este tema es que la huella de carbono y todos los estudios de los antecedentes se establecen en sistemas comúnmente confinados, en los cuales el tipo de alimento tiene que ver con alimentos más provenientes de granos y balanceados. Eso genera que no estén, digamos, en un contexto, no se evalúa el contexto ecosistémico en el cual son naturalmente producidos nuestros sistemas, ¿no? Y ahora es cuando vamos a adentrarnos un poco lo que es el contexto global, el contexto local, que es el contexto en el cual se sitúa mi estudio. En La Pampa, la ganadería tiene una historia que nos representa. ¿Por qué? Porque es una provincia que ya estamos hablando de las sociedades históricas, que fue un clave circuito ganadero. Estamos hablando que La Pampa está situada en el centro del país, después vamos a ver el mapa, y era el clave de estos circuitos porque conectaba todo lo que era el comercio de Chile a Buenos Aires, ¿sí? Entonces era un lugar de paso que ya había mucho reconocimiento. Buenos días. Adrián, mi codirector. Y eso se confundió cuando ya se estableció el Estado Nacional.
la ganadería era la identidad productiva de la provincia. ¿Sí? Fuimos una provincia siempre netamente ganadera, que está explicado en nuestro Producto Bruto Agropecuario en un 50%, es fundamental. Pero bueno, sabemos que una de las cuestiones que marcó una diferencia en esa historia fue la expansión agrícola que se dio en el siglo XX. Eso hubo una reorientación del suelo, que obviamente fue lo que permitió, digamos, la naturaleza de nuestros sistemas, que hizo que todo lo que fue desde la zona pampeana de provincia de Buenos Aires, todo el oeste, ese corrimiento de la frontera agrícola, empezara a verse en los sistemas del este provincial nuestro. Y eso hizo como un corrimiento, ¿sí? un desplazamiento de la ganadería hacia nuestras zonas del Cardenal Pampeano, concentrando la ganadería en esa zona y volviendo a aquellos sistemas que históricamente eran mixtos en sistemas más agrícolas para desplazar la ganadería hacia el Cardenal Pampeano. Bueno, y acá es lo que les explico. Nosotros estamos situados en el corazón de Argentina. Acá vemos, como les comentaba, el tema del circuito productivo que se daba en la historia, digamos, en cuanto a la ganadería, cómo empezó a identificarse con nuestros sistemas. Y si nosotros vemos que regiones fitogeográficas nos representan, vemos que en todo lo que es la zona oeste está el monte occidental, que está representado por una vegetación con muy poca capacidad productiva, tiene que ver con todo lo que es estepa arbustiva. Y ya cuando vamos hacia el centro de la provincia, nos aparece todo lo que es el Cardenal Pampeano, ¿sí? Que eso tenemos una especie endémica que es el caldén, ¿sí? Que nos representa, que compartimos con la provincia de San Luis. Y es hacia donde les comentaba hoy que en todo lo que es la estepa pampeana rompió, digamos, se pampeanizaron los sistemas a la pampa natural, digamos, que en la provincia de Buenos Aires. Ese corrimiento de la frontera agrícola lo vimos con ese desplazamiento de la ganadería hacia esta zona, ¿sí? Bueno, lo que se hizo en el estudio fue la distribución departamental que tenemos en la provincia, fue distribuirla tratando de copiar, digamos, por lo que más se parecían a las provincias naturales fitogeográficas. Entonces se distribuyeron los departamentos por zonas agroecológicas, que los llamamos, ¿sí? Y esas zonas fueron las del oeste, las del centro y las del este. Si ven ahí, se puede observar bien cómo los tamaños departamentales cambian, ¿sí? Eso tiene que ver con las capacidades, con la naturalidad que ofrecen estos sistemas, ¿no? O sea, son mucho más productivos los sistemas del este respecto de los del oeste. Después vamos a ver que tiene que ver también con parte de lo que repercutió, digamos, en cómo se clasificaron estos sistemas. Bueno, todo esto que hace de contexto y da el sustento al objetivo general de la tesis, que fue determinar la sostenibilidad ambiental de nuestros sistemas productivos de ganadería bovina en la provincia de La Pampa, siempre hablando de ganadería para carne, a través del balance de carbono. Bueno, ¿cuál fue el problema cuando se enfocó este objetivo? Evaluar la sostenibilidad de la ganadería primero requería identificar y caracterizar sistemas productivos que sean reales, ¿sí? que se asemejen, o sea, que sean lo más parecidos a la realidad de lo que estaba sucediendo en la provincia. Y estimar el desempeño ambiental también requería de buscar un indicador robusto, no simplemente un indicador que mostrara emisiones, sino que también mostrara la realidad ecosistémica en la que se estaban desarrollando esos sistemas. Por eso se definió el balance de carbono. Bueno, entonces, ¿cuál era el insumo que iba a poder, digamos, dar inicio a esto? Bueno, necesitamos fuentes de información que sean actualizadas, pero una metodología de procesamiento que sea capaz de revelar la estructura provincial con suficiente detalle para poder después hacer las estimaciones que requería ese balance de carbono. Entonces, ¿cómo se abordó en la situación? Bueno, esta fue la estructura de abordaje. El contexto del problema ya se los comenté al inicio, porque fue lo que dio sustento a la tesis.
Y después, el objetivo específico número 1 para llegar a ese objetivo general fue hacer una construcción de una base de datos que nos revelara los sistemas. Para después poder, a través de esa base de datos, hacer el análisis y la caracterización de nuestros sistemas productivos, que fue el objetivo específico número 2. Esos sistemas que representaban nuestra provincia, que caracterizaban a la ganadería bovina en nuestra provincia, iban a ser después el insumo para hacer el balance de carbono, que fue el objetivo número 3 de la tesis, y luego iba a dar como resultado el objetivo general para después llegar a conclusiones analizando integralmente toda esa información. Bueno, para dar una estructura, en el contexto del problema se abordó en el capítulo 1, la construcción de la base de datos, el objetivo específico número 1 se desarrolló en el capítulo número 2, en el capítulo número 3 se desarrolló la caracterización de los sistemas, eso ya lo saben los evaluadores, y en el capítulo número 4 se desarrolló el balance de carbono para finalmente en el capítulo 5 integrar las conclusiones. Y esto así fue como fueron estructuradas las secciones en la tesis, ¿sí? Esto es más que nada para que sepan cómo vamos a ir desarrollando esta presentación. Bueno, entonces, ahí conoce, digamos, la necesidad de construir de tener una construcción metodológica. Nosotros sabemos que los censos agropecuarios no tienen una continuidad en el tiempo, ¿sí? Y eso es un problema desde el punto de vista de poder reconocer en la provincia sistemas actuales, digamos, que sepamos que se están dando en el momento y que se están actualizando anualmente. Y en la provincia tenemos un recurso valiosísimo, que es el registro provincial agropecuario. Ese registro se hace anual de todos los productores rurales que tenemos en nuestra provincia. Están obligados por declaración jurada a realizar el reparto, que van a escuchar que lo vamos a definir así. Pero ¿qué pasa? El reparto tiene una gran amplitud de temática, o sea, aborda desde etapos, desde sistemas mixtos ganaderos hasta frigoríficos, ferias. Entonces, dada esa gran amplitud técnica, fue necesario hacer una reducción de esa dimensionalidad para encontrar esos sistemas productivos que representaban a la ganadería de carne. Entonces ahí fue el objetivo de definir indicadores, criterios y parámetros necesarios para organizar y depurar esta gran base de datos con el fin de construir una base que sea metodológicamente consistente para que nos permita identificar estos sistemas productivos predominantes. Bueno, para comentarles un poco cómo funciona el reparto, yo voy con esto. Como les decía recién, es un registro continuo, es una declaración jurada obligatoria. ¿Por qué digo obligatoria? Porque el productor rural no puede mover hacienda de su campo si no tiene listo el reparto, que lo tiene que completar anualmente y completar toda la información del ciclo productivo del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Eso hace que el productor esté obligado, esté exento de cualquier impuesto y tasa, pero está obligado a hacerlo porque si no, no puede sacar IES, ¿sí? Entonces eso asegura la disponibilidad de la información, ¿sí? De alguna manera. Pero bueno, como les decía recién, tiene una gran amplitud tiene más de 500 variables. Entonces eso hace que sea necesario esta metodología de depuración. Y entonces se establecieron estos criterios para depurarlo. El primer criterio principal, esta primera estructuración que tiene el reparto es qué tipo de actividad realiza el productor. Y ahí fue la primera selección de variables. Producción de la ganadería bovina para acá. Ese fue la primera selección que se hizo en la Después se gobernaron los registros imprecisos, errores multiplicados, porque obviamente es una declaración jurada, pero sabemos que puede haber muchos que no declaran toda la realidad de lo que está sucediendo. Entonces había muchos registros sin información o con errores, inconsistencias. El tercer criterio fue la clasificación de los sistemas por tipo de alimentación. Eso implicaba si se declaraba como feedlot, ¿sí? Por sistemas de cierre, si se declaraban como pastoriles puros o si declaraban recibir algún tipo de suplementación en su sistema. Todos estos primeros criterios fueron el filtro y la organización inicial para reducir esa dimensionalidad que comentaba al principio de lo que se trataba del reparto. Después lo que se hizo fue clasificar los registros por zona agroecológica.
que son las que les expliqué al principio, cómo dividimos la provincia, los departamentos de la provincia, en las 3 zonas microeconómicas. Se definió qué registro correspondía a qué zona en particular. Eso permitió entonces determinar para cada zona qué unidad agraria debía respetar y qué cada animal teórica. ¿Por qué digo la unidad agraria, la unidad económica agraria? Porque por ley los promovieron que tenemos diferentes capacidades productivas. Entonces está establecido por ley que los campos tienen que tener una superficie mínima y divisible para que una familia no pueda sustentarse. ¿Sí? Entonces, obviamente, en los campos del este tenemos una superficie menor de la económica agraria que en el oeste, porque son grandes superficies para poder sostener la cantidad de ganado, digamos, la capacidad productiva mínima para poder sustentar eso. Y la carga animal teórica lo mismo. ¿Por qué hicimos esto? Porque había muchos registros que era exacerbado, digamos, lo que declaraban respecto de sus capacidades productivas, digamos. Entonces eso no se reflejaba en la realidad. Estos fueron lo que llamamos los ajustes agroecológicos. Eso fue, que bueno, vamos a ver más adelante, lo que más redujo la dimensionalidad de la base. Luego se hicieron los cálculos de superficie ganadera equivalente a vaca para determinar la carga anual de cada sistema declarado y ver si se ajustaba con la carga teórica, si el umbral de carga teórica que se estableció por departamento. Y finalmente se determinó la orientación productiva mediante el coeficiente de orientación productiva. Si bien el reparto tiene un sistema, lo que se hizo fue retirarse de esa clasificación que declaraban los productores y, según las categorías de ganado que ellos declaraban, establecer si eran de cría, de recría o de invernada. Y eso, bueno, fueron cálculos y variables para la clasificación final de los sistemas. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este primer objetivo? Bueno, la base quedó una base estructurada, completa, realmente consistente y fue capaz de representar adecuadamente la heterogeneidad productiva que tenemos en la provincia. Y esto iba a ser el insumo después para definir los sistemas modales provinciales. Con esto se aceptó la hipótesis planteada en su momento, que era esta aplicación de criterios, ¿sí? Iba a lograr permitir transformar esta gran base de datos en una base realmente robusta y adecuada para poder identificar un sistema productivo para la provincia. Entonces, la conclusión es que el capítulo transforma una base de datos meramente administrativa en una herramienta realmente apta para el análisis de la sostenibilidad final. Bueno, con ese insumo, digamos, ese objetivo 1 ya cumplido, nos adentramos en el capítulo número 3, que es la caracterización de los sistemas productivos esos obtenidos, ¿no? Que vamos a obtener acá, que la idea era caracterizar los sistemas productivos predominantes bovinos de la provincia en cada zona agroecológica, desarrollando sistemas modales que constituyen esta base que va a ser para el ejercicio ambiental posterior. ¿Cuál fue la metodología de modelización? Bueno, el insumo principal, como dijimos recién, en el capítulo 1, el capítulo 2, ¿sí? En específico el número 1, que fue tomar la base de datos de Pablo, se realizó la base de datos 2021, que era la más en ese momento, y esa base constaba de 8.886 declaraciones calculadas y relevaba un total de 9,4 millones de hectáreas en la provincia. Una vez que se hizo la metodología y efectuó la declaración, que vamos a ver qué sucede con eso, se procedió a modelizar el sistema. Esa modelización constó de dos cosas: modelizar los rodeos y modelizar la base geológica de esos rodeos. Para modelizar los rodeos, se modelizaron los rodeos de las excelentes organizaciones productivas, que fue la cría, la cría invernada y la invernada sola. Y se hizo a través de definir indicadores de servicio, prestación de estéticas para todos los que eran los sistemas de cría. Se modelizaron esto a través de lo que fueron las categorías declaradas por reparto y se definieron indicadores productivos como lo que tiene que ver con los pesos promedio por cada tipo de categoría para definir qué productividad tenía cada sistema.
Eso se hizo a través de los resumos de base bibliográfica regional, consulta de expertos en el tema y las categorías definidas por la información de respaldo. Ahora bien, para modelizar los forrajes, la base forrajera consta de cultivos anuales, perennes, monte y campo natural, que son los que definen el respaldo y que son los que representan los sistemas. Y la modelización de esos forrajes se hizo exhaustivamente a través de calidad, productividad, labores de plantación, uso de fertilizantes y consumo de combustibles para saladas. ¿Por qué fue importante a este nivel definirlo? Porque como les dije hoy, el ganado produce metano del rumen, ¿sí? A través de la rumen, que es un proceso de digestión energética. Esa digestión va a depender, esa producción de rumen va a depender siempre de la calidad forrajera que esté consumiendo ese animal, ¿sí? Ese dato es fundamental para después determinar la base forrajera de los sistemas que van a quedar definidos acá, para después que esos entren en ecuaciones, para después estimar cuánto está emitiendo cada sistema ganadero de los diferentes sistemas que están definidos en cada zona. Bueno, los resumos de eso fue el uso del suelo de respaldo, la bibliografía regional y bueno, consultas de asesores técnicos de la zona. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de esta depuración que les decía? De estos 8.886 registros iniciales de la base de datos del respaldo, la primera selección, ¿sí?, fue la de la ganadería de carne, ¿sí? Si recuerda la ganadería que se dedicaba a carne. Acá nos quedamos con 6.000 RTC, de la mayoría de los productores son ganaderos, estamos viendo esa información, ¿no? Pero ¿cómo estaban distribuidos esta base? 84% son pastoriles puros, ¿no? No tienen ni siquiera de suplementación, solo un 15% declararon algún tipo de suplementación y solo el 1% declararon ser filtro, ¿sí? Ese 1% no fue evaluado en este estudio. ¿Por qué no fue evaluado? Primero, porque los criterios que después se usan, que atraviesan, digamos, el análisis nuestro, son criterios agroecológicos, ¿sí? Entonces, estos sistemas sabemos que exceden de estas variables, entonces no pueden ser analizados por la misma perspectiva. Sobre todo por el tema del carbono, ¿sí? Estamos hablando de distintas maneras de el carbono. Además, obviamente no son representativos de nuestros sistemas, de la mayoría de nuestros sistemas. Y como les dije hoy, ese ajuste final por criterios agroecosistémicos, por unidad económica al año y por carga animal, nos dejó un total de 2.061 sistemas. Eso filtró el 65% de la base, ¿sí? Eso es un punto aparte después para discutir, pero esa base fue la base final del análisis, ¿sí? ¿Y cómo se distribuyeron estos sistemas? Bueno, si bien el número de registros es mayor en el este, tenemos un 61% de registros en el este, ¿por qué? Porque recuerdan que la unidad económica es menor, entonces tenemos mayor cantidad de registros, pero si bien la mayor superficie que estamos relevando es la del centro, respecto del 32% que representa la cantidad de registros que se absorben, ¿sí? Tiene que ver con eso, con el tamaño medio de su sistema en cada zona. ¿Cómo están estructurados estos sistemas productivos? Bueno, desde la perspectiva del tipo de alimentación, podemos ver que son las mayormente pastoriles. Y estos casos, ¿sí?, puntuales del 15% de suplementación, están todos agrupados en la zona este. ¿Por qué no se este? Porque ahí encontramos los sistemas mixtos. Entonces, los sistemas mixtos pueden incorporar esta estrategia, es una estrategia bastante puntual cuando hay cuestiones de influencia climática, cuando hay una cuestión de precio del mercado que quieren convertir el grano a carne, ¿sí? Y además sabemos que ellos se ahorran el costo de los sistemas mixtos porque tienen que dar la producción propia. Entonces, cambiarlo a carne no tiene costo ni siquiera de frente. Entonces, esos sistemas se agrupan en el este. Después vemos que, en realidad, en el centro de los son principalmente sistemas pastoriles puros, que también lo son en el este, en un 80%, pero bueno, tienen algo de suplementación. Bueno, ¿cuáles son los forrajes que representan estas zonas agroecológicas en estos sistemas? Y ahí podemos ver
¿sí? Como la proporción de forrajes está representada, estos colores, si vemos ahí, no sé si alcanzan a ver, todo esto monte y campo natural. O sea, prácticamente el 100% del oeste y del centro, donde están agrupados la mayor parte de la ganadería, están sobre forrajes naturales en nuestros sistemas. En cambio, en el este ya vemos que, como vamos a ver más adelante, ya hay otras ofertas extranjeras porque lo posibilitan las capacidades agroambientales de producir forrajes con mayores requerimientos, ¿no? Como podemos ver, en los inviernos, en verano, en ferinos, pasturas verdes, etc. Bueno, ahora, si pensamos en las orientaciones productivas, ¿qué fue lo que encontramos en cuanto a esta estratificación? Bueno, y ahí podemos observar que los sistemas del oeste y del centro fueron 98 y 99% de cría, ¿sí? Se dedican a la cría, y si bien en el este la cría es predominante en un 60-1%, aparece ya con otra relevancia en temas ya más de engordes, ¿sí? Obviamente esto tiene que ver con las bases forrajeras que pueden presentar esta ganancia de sí, que hacen otro tipo de sistema. Bueno, entonces para hacer una síntesis de estos resultados, ¿cuáles fueron los sistemas predominantes en la provincia? Bueno, en el centro y el oeste cría pura, ¿sí? En el centro y el oeste lo que representan los sistemas nuestros son de cría. Y en el este ya vemos, si bien la cría es predominante, ya vemos sistemas de recría e invernada. Esos fueron los sistemas que van a ser la base de los modelos para estimar el balance de carbono. Otra de las conclusiones principales a las que se arribó, que la provincia es netamente pastoril en cuanto a la producción ganadera, solo el 1% reconoció ser feedlot y los casos de suplementación representaron un 15%, siempre agrupados en el este. Entonces, la orientación productiva prevalente en la provincia fue la cría extensiva basada en animales, ¿sí? Y los sistemas de engorde se circunscriben, obviamente, en la región más productiva, que es la región del este. Entonces, con esto confirmamos la hipótesis de ese capítulo, de ese objetivo específico número 2, que es que la complejidad de los sistemas ganaderos nuestros en la provincia están totalmente en función a estas características y posición de los recursos naturales. No tendremos en nuestra provincia sistemas que van por fuera, digamos, de las capacidades productivas que ofrece la naturaleza. Con esa información de base, nos adentramos en el balance de carbono, ¿sí? El balance de carbono es lo que da el punto final para llegar a ese objetivo específico general, ese objetivo general, que fue evaluar el desempeño ambiental de los sistemas modernos mediante el balance de carbono. Ese balance mucha información, sobre todo comparado con los antecedentes. Y se integra el tipo de pastoreo como un componente estructural del sistema. Y acá quiero hacer mención de esto que hablé la mayoría de los antecedentes en la marca, cuando hablan de las emisiones, cuando hablan de los sistemas naturales y su repercusión en el cambio climático, se focalizan en las emisiones, ¿sí? En las emisiones ambientales, como la contaminación entérica, las emisiones de oxígeno, la emisión producto de la producción del forraje, el consumo de combustibles fósiles, ¿sí? Información de lo que está generando y está yendo a la atmósfera. Pero es el enclave de un sistema
contextual en el cual hay biomasa que está fijando el carbono. Y esa biomasa la vamos a ver en todo lo que tiene que ver el remanente de los forrajes y todo lo que tiene que ver con la biomasa subterránea, ¿sí? De todas esas raíces que sustentan esos cortes. Entonces, ¿cómo fue la metodología del balance de carbono? Bueno, en realidad fue una operación aritmética muy sencilla, ¿sí? Fue calcular el resultado neto expresado por tonelada de dióxido de carbono equivalente en las dos métricas que mencioné al principio, con la unidad funcional, a partir de la fijación de carbono definido por lo que nos va a definir los ingenieros, que es la producción primaria neta de los forrajes, ajustado con un factor de uso. Ese factor de uso era el estructural del sistema, que era qué remanente va a quedar según un tipo de factoreo de cada sistema. Y a eso se le restan las emisiones. Esas emisiones, ¿de dónde provienen? Bueno, como lo repetí un montón de veces, de la fermentación entérica del ganado, de las excretas, y todo lo que tiene que ver con los forrajes. Los forrajes a partir de los residuos que cosechan, de la fermentación que tiene ese forraje, del consumo de combustibles fósiles para su producción, y todo lo que tiene que ver con las emisiones secundarias, que es la producción de combustibles, fertilizantes y semillas. Cuando hablamos de secundarias y primarias, tiene que ver con que estamos hablando de un análisis de ciclo de vida, que lo establecimos de la cuna a la tranquila en este estudio, por lo cual las emisiones internas, que se les llaman las primarias, de las que hablan de análisis de ciclo de vida, y las secundarias, que son lo que tiene que ver con la producción de los insumos por fuera del campo. Bueno, entonces, como dije en un principio, este cuadro, a pesar de estar en metodología, es un resultado del capítulo anterior, ¿sí? Este cuadro lo que nos da es la composición de la dieta de estos sistemas productivos predominantes de nuestra provincia. Esta composición de la dieta se estableció a través de los valores promedios que declararon los productores en su sistema productivo. Y si, como recuerdan, el oeste, el sistema de estudio del centro y oeste, estaba representado un 100% por monte y campo natural, ¿sí? Y como vemos en los sistemas del este, con cría, recría, invernada y carnada, ya vemos un gradiente, ¿sí? Primero que disminuye ese forraje natural, en la cría un poco mayor y en la recría un poco empieza a disminuir de los forrajes naturales para aumentar en todo lo que tiene que ver con forrajes de tipo de verdero de invierno, de verano, pasto, de cosecha y demás. Y ahora, esto que vemos en cuanto a la composición de la dieta en el color. Cuando vemos la digestibilidad, como les explicaba recién, la digestibilidad va en sentido contrario a los forrajes naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que son los forrajes de nuestra región tienen menor digestibilidad, los naturales, que todo aquello que tiene que ver con el forraje implantado. De ahí las posibilidades de poder generar ganancias en el precio y que se den otras etapas del ciclo productivo del este. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Y bueno, porque la digestibilidad de este alimento va a ser lo que va a definir o no de metano ese animal en ese sistema productivo. Bueno, otras variantes del modelo que se consideraron, estas variantes quiero, acá olvidé decir que para calcular las fuentes de emisión se siguió la metodología del IPCC, la metodología 2019, el tratamiento de las medidas de 2006, porque estos fueron todos los insumos de los cálculos para, por ejemplo, el volumen 4 de la agricultura, ganadería y uso del suelo, específicamente los capítulos 10 y 11, que no los desarrollo acá por una cuestión de tiempo, pero son preocupaciones necesarias para llegar a cuánto, digamos, se emite ese sistema. Entonces, otras variables del modelo que se consideraron fueron la gestión del estiércol, que sabemos que no hubo, digamos, el estiércol queda en pastura, ¿no? Porque son animales pastoriles y no se modifica. La gestión del rodeo, como supimos, son todos netamente pastoriles.
Y ahí vamos a ver que el tipo de pastoreo, que es lo que se le agregó al modelo, lo definimos de diferentes maneras. El pastoreo se estimó como un factor de uso, y eso dependió de si fue un pastoreo continuo, un pastoreo semicontinuo o un pastoreo rotativo. Fueron los tres tipos que se importan. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, el animal, cuando es un pastoreo continuo, lo que hace es estar continuamente arriba del agua. Entonces, al tener ese tiempo, tanto arriba, tiene la capacidad de cosechar, ¿sí? Entonces, eso hace una gran selectividad del animal. Y entonces, eso repercute en un remanente mayor, digamos, después para que sea subido el carbono de ese forma. Sin embargo, en los sistemas de invernada, vemos ya un pastoreo de tipo semicontinuo rotativo. Lo que hacen es establecer altas cargas, ¿sí?, en un periodo de tiempo menor, por lo cual el animal está obligado a comer rápido lo que haga, ¿sí?, sin la capacidad de seleccionar. El resultado de esto es que el remanente que deja el redoble es menor, ¿sí? Hay una cosecha más pareja de ese forraje, pero un cambio más rápido, ¿sí? Y acá ya nos adentramos a los resultados. Acá está la parte interés. Acá podemos ver el balance de carbono por tonelada de dióxido por hectárea y vemos en naranja las emisiones de cada sistema. Como estamos comparando zonas agroecológicas, estamos hablando de la cría, ¿sí? Recuerden que para comparar zonas agroecológicas, solo encontramos el sistema predominante de cría en el oeste y centro, por lo cual vamos a comparar con el sistema de cría del este. Acá lo que vemos, lo que observamos, es que la fijación de carbono del oeste es inferior, muy inferior a la del centro y del este. Esto tiene que ver con que el oeste es un sistema con muy poca capacidad de producir fotosíntesis. Son sistemas muy marginales, ¿sí?, en los cuales tienen, les puedo ver, la carga animal es muy baja, o sea, en este sistema su capacidad productiva es muy inferior respecto a la capacidad que tienen en el centro del oeste, por lo cual el sumidero de carbono que tienen es muy inferior. Sin embargo, las emisiones son muy pocas. ¿Por qué? Porque tienen muy poca capacidad similar de mantener hacienda. Sin embargo, esa poca capacidad de mantener hacienda igual da un balance netamente positivo, ¿sí? Está secuestrando carbono, ¿sí? Y cuando vemos en el centro y en el oeste, las diferencias entre las emisiones tienen que ver con la carga animal que tienen esos sistemas, pero las capacidades, ¿sí?, de fijación de carbono son equiparables. Pero en esto no tenemos que olvidarnos qué representa esta base forrajera respecto a esta, o sea, la del centro respecto a la del este. Y si nos acordamos de la matriz como estaba conformada, el centro era netamente forraje del tipo natural y en el este era ya más el tipo implantado y los naturales estaban en menor representación. Ahora, cuando comparamos el balance de carbono de las diferentes orientaciones productivas en la zona del este, que acá lo que vamos a usar la zona del este es para ver diferentes intensidades, vemos en realidad cómo las emisiones aumentan, ¿sí?, hacia la invernada, ¿sí? Eso tiene que ver con la cantidad de carga animal que sostiene cada sistema, y los sumideros de carbono, ¿sí?, aquellos que hacen fijaciones, es forraje para el crecimiento. Esto tiene que ver básicamente por la capacidad de cosecha, esa cuestión estructural que se tuvo en cuenta, que fue el tipo de manejo, ¿sí?
En estos sistemas consideramos que se reduce un poco más esas fuentes de fijación de carbono porque había más capacidad de cosecha en esos sistemas de tipo rotativo y semi-rotativo. Y en la línea observamos que respecto de la metría es superior ese sumidero de carbono porque analizando en profundidad tenía un 11% más en esa matriz vegetal de forraje con mayor productividad primaria neta. Bueno, ahora vamos con el otro objetivo que estaba planteado en este punto del balance de carbono, que era comparar las métricas, ¿sí? ¿Por qué comparar las métricas? Porque, bueno, se establece que la métrica por productividad, que es la que abunda en la bibliografía, de alguna manera influye, ¿sí?, el efecto ecosistémico del que estamos queriendo resaltar en esta sesión, que sí lo resalta el balance por hectárea. El balance por hectárea lo que hace es poner el resultado en situación contextual. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo el centro en el balance por productividad es superior, al igual que el oeste, pero en este decae. ¿Por qué? Porque se diluyen en sus capacidades de generar mayor peso vivo, digamos, que sus sistemas son mucho más intensivos. Cuando lo vemos por hectárea, cambia, sobre todo los extremos que son el este y el oeste. ¿Por qué? Porque acá estamos reflejando las capacidades fotosintéticas de cada sistema. O sea, eso es un sumidero de carbono. El sumidero de carbono que tiene el oeste, como dije, es un sistema marginal, su capacidad de fotosíntesis es muy baja, entonces está representando que tiene un balance positivo, sí lo tiene, pero es muy inferior respecto a la capacidad de fotosíntesis productiva primariamente que tiene el este, ¿sí? Y en eso hace que represente que si bien es un sistema intensivo el del este, es equiparable en cuanto a su capacidad de fijación de carbono con el sistema del centro, sin olvidarnos que son más intensivos y utilizan otro tipo de producto. O sea, hay otras divisiones respecto de la producción de los forrajes. Estamos hablando de que la base forrajera hay cultivos anuales. Ahora, cuando lo evaluamos por intensidad productiva en los sistemas del este, vemos que exactamente sucede lo mismo. En el balance por productividad, vemos que de la cría hacia la invernada disminuye ese balance, justamente por esto, porque las capacidades de ganancia de peso, ¿sí?, son mayores en los sistemas más intensivos de cría invernada. En cambio, cuando lo vemos al balance por hectárea, vemos, ¿sí?, cómo representa en realidad su real capacidad de fijación de carbono de ese sistema, ¿sí? Entonces lo pone en contexto a ese resultado, por decirlo de alguna manera. Bueno, este dato, vamos a ver emisiones. ¿Por qué vamos a ver sobre emisiones? Esto nos pareció importante resaltarlo, porque era la forma de poder comparar mis resultados y ver si realmente eran acertados para compararlos con los antecedentes bibliográficos. Los antecedentes bibliográficos están todos en emisiones y expresados por tonelada de peso vivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo vemos por tonelada de peso vivo, vemos que las emisiones, ¿sí?, son muy grandes en los sistemas del oeste y del centro, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy poco, por decirlo de alguna manera, efectivos en ese sistema, ¿sí? Emiten mucho para realmente lo que genera de ganancias de peso y de productividad de ese sistema. En cambio, el sistema del este se ve que es mucho más efectivo en cuanto a emisión y ganancia de peso. Pero, obviamente, la ecuación cambia cuando lo vamos por hectárea. Y ahí vemos precisamente si las emisiones reales de esos sistemas en el contexto productivo, ¿sí? Si hay vemos que el oeste es insignificante en cuanto a sus emisiones, el centro un poco más porque tiene que ver con que tiene mayor carga animal, mayor versatilidad que el oeste, y ahí en este vemos su realidad por hectárea que emite mucho más que los sistemas de base natural. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando vemos en las diferentes orientaciones productivas del este?
Bueno, en realidad sucede lo mismo. Los sistemas más emisores tienden a ser los de la cría, ¿sí? Y los sistemas menos emisores tienden a ser los que tienen esa capacidad de convertir a peso vivo mayor respecto a esas emisiones. Cuando en realidad lo vemos por hectárea, vemos el valor que refleja en dónde están situados esos sistemas, ¿sí? Entonces vemos que la cría recría y la recría invernada van a ser siempre menor a la invernada, ¿sí? Porque por hectárea ese sistema está emitiendo más, ¿sí? Porque la carga animal es mayor, ¿sí? Estamos viendo emisiones nada más. Bueno, ahora para ordenar voy a hacer la síntesis del resultado, porque fue con mucha información, no sé cómo volver el tiempo. Bueno, ahora nos vamos a ver, ese gran objetivo que postulamos. La métrica por hectárea mostró realmente ser sensible al papel de la vegetación y permitió evidenciar esta contribución ecosistémica que hablamos que sustenta los sistemas pastoriles y silvopastoriles de nuestra provincia. En cambio, esa métrica por productividad vemos que tiende a subestimar el aporte, ¿sí? No lo muestra en realidad porque diluye ese resultado por unidades de producto, o sea, no reflejan adecuadamente las condiciones ambientales que estructuran estos sistemas. Y con esto no debemos olvidar que nos daba el mismo balance prácticamente el mismo balance de carbono, el centro y el este. Cuando eso o sea, es natural, pero habla de su capacidad de fijación de carbono, ¿sí? Porque en realidad los sistemas del este no dejan de ser sistemas intensivos, pero son sistemas pastoriles, ¿sí? Que mantienen la estructura del forraje con su capacidad fotosintética activa. La comparación entre las orientaciones posteriores de este justamente está en el T y muestra cómo influyen estos gradientes de intensificación productiva en los flujos de carbono. Entonces, aun cuando el este presenta mayores niveles de intensificación, solo puede interpretarse adecuadamente si se considera el soporte ecológico diferencial en el que operan estos sistemas, ¿sí? Entonces, ¿por qué resultó un marco analítico realmente con un aporte original? Primero porque tuvimos una lectura multiescalar de este funcionamiento del carbono, al poder distinguir explícitamente entre la contribución ecosistémica vinculada con la vegetación y el efecto estrictamente productivo del sistema. Y después porque se pudo evaluar con mayor precisión esta hipótesis planteada, que la métrica por superficie captura mucho más adecuadamente el contexto en el cual son los empleados de estos sistemas que la métrica basada por productividad. Entonces, la conclusión es que los resultados respaldan el general que planteamos, mostrando que nuestros sistemas pastoriles y silvopastoriles, que representan a gran parte de nuestra provincia, alcanzan balances de carbono netamente positivos, y es decir, que actúan como sumideros de carbono. Comportamiento que obviamente va a depender de la zona agroecológica. Sabemos que en el oeste esta capacidad fotosintética se reduce respecto de nuestros sistemas que tienen mayor capacidad fotosintética, que se ubican en el área del este. Y obviamente la orientación productiva y el tipo de pastoreo, la capacidad de cosecha que van a tener ese tipo de sistemas en el manejo, y especialmente con la métrica que vamos a mostrar ese desempeño. Entonces, esta variabilidad va a revelar que la sostenibilidad ambiental no es un atributo intrínseco del sistema, sino que va a ser el resultado de la interacción entre el manejo que se haga en ese sistema, la estructura vegetal que se va a sostener a través de ese manejo y qué capacidad ecosistémica natural tiene. Bueno, para cerrar. El capítulo 2, para hacer un recorrido, construir la metodología y transformar el registro administrativo en una base de datos totalmente robusta, ¿sí? Que podemos tener sistemas que nos representan realmente muy fidedignos. El capítulo 3 esto sirvió de insumo para el capítulo 3, que fue la caracterización de estos sistemas a través de información que brindaba de reparto, información local que fue brindada por la Facultad de Agronomía y asesores de nuestra provincia, para finalmente estos sistemas que van a ser los modelos que sirvieron para la evaluación de los sistemas ganaderos del balance de carbono. Y esta
y esta interpretación integral que hicimos al final. Entonces, entonces, el aporte de este sistema, de este trabajo con el sistema, fue que en el primer estudio, ¿sí?, que evalúa la sostenibilidad ambiental de la ganadería bovina pampeana, mediante un balance de carbono de datos censales, ¿sí? No olvidemos que usé un datos censales. Y no mediante estudios de caso, que es lo que más tenéis en bibliografía. La autorización de estos datos censales permitió, primero, elevar la estructura productiva de la provincia con mucho detalle, tener información actualizada y un nivel de representatividad que realmente es inédito en la región y tiene un valor agregado que tenemos en nuestra provincia que no sucede en otras partes del país. Entonces, la reflexión final que quedó de esto es que la sostenibilidad del sistema ganadero no puede comprenderse de manera aislada, ¿sí? Surge la interacción entre los procesos productivos, las características ambientales de los que están contextualizados en sus sistemas productivos y las decisiones de manejo que se definen en cada territorio. Muchas gracias. Bueno, primero agradecimiento a Enrique. Bueno, porque confiaba en mí, me voy de la seguridad de que podía alcanzar esta meta que me parecía tan lejana. Perdón. Porque me acompañaste realmente con la dedicación y paciencia en todo el camino. A Daniel, que está conectado, porque bueno, también tuvo mucha paciencia en los primeros pasos de este largo camino, que él terminó jubilándose y bueno, y fue quien me agotó. A Yani, no sé si se pudo conectar, pero Yani fue una persona que me apoyó muy grande, se interesaba al principio, no tiene ningún título formal, me está diciendo que me ayudó muchísimo. A mis conectores, a ver a Sebastián que vino hoy, siempre estuvieron dispuestos a escucharme, me ayudaron un montón, y siempre con palabras de mucho aliento, porque dije sin claridad en los momentos más oportunos. Eso se lo con Raúl, porque Raúl fue quien aguantó distancias que a veces de la paz y la comunicación con el se hacía imposible, y él aceptó mucho todo este mecanismo y me dijo, déjame que me acerco a la oficina y pongo la pregunta y fue rastreando mi información con la verdad respondida a los mails. Entonces, te súper agradezco a Raúl por eso. Bueno, a mis evaluadores, porque realmente con sus correcciones mejoraron muchísimo, muchísimo esta primera versión de la tesis. La primera versión la metí en una licuadora después de las correcciones de ustedes y saqué otra tesis con otra coherencia, la vi distinta, se me hizo la luz, o sea, fue realmente, agradezco muchísimo al psicólogo cuando la vi, y después decir, sí, estaba todo ahí, era cuestión de verla distinto, pero uno a veces está tan metido con los datos y se nubla tanto que nada. Uno necesita otra perspectiva y alguien que lo vea un poco más de la ópera, así que le agradezco muchísimo a mi familia, a mi papá que está conmigo, por su amor, que siempre me acompaña incondicionalmente, porque nunca dejan de creer en mí, incluso cuando yo pierdo la esperanza totalmente a la buena, porque no la trajimos, pero bueno, siempre está empezando, que es tan fundamental que yo lo beso. Curso palabras, porque siempre, obviamente, que eso tiene con tanto cariño. A mis amigas de la vida, de toda la vida, actuales, las que me regaló la trayectoria académica, porque estuvieron presentes y compartieron las alegrías, las incertidumbres que fueron surgiendo en todo este camino, en especial a Marina, mi gran amiga, porque a veces fue mi vida el momento de mayor turbulencia y me sé muchísimo sobre este camino de la ciencia, pero sobre todo la importancia de seguir adelante a pesar de todo. Y bueno, todas las personas que
Aunque no estén nombradas acá, fueron parte de este recorrido. Gracias por acompañarme, por escucharme y darme la tranquilidad cuando más la necesite. Y es que la obra también me pertenece a todos ustedes. Por mérito, por cada palabra de aliento, por cada abrazo que hicieron posible que hoy pueda finalizar este camino que empieza hace tantos años. Muchas gracias. Acá Claudio me está diciendo que se tiene que ir a las 10:40. Perdón, sí. Así que vamos a pasar a... Vamos a darle el lugar al colaborador, que Claudio pueda hablar. Claudio, ¿nos estás escuchando? Sí, me parece que el audio está saliendo de tu mano. ¿La mía? Si lo podés, a ver. Ah, sí, sí. Vamos, ¿saco? No, subilo lo más que puedas, si no podemos escuchar acá. No, está al máximo. No. Estuvimos con una conexión pésima. Ah, sí. Se cortó una veces, ¿cuánto para el captador? Bueno, a ver, no, lo que yo puedo hacer es que la salida del audio salga por Acá por el equipo. el equipo. Puedo hacer esa selección. ¿Acá? No, porque acá no veo la... No, está acá está acá, la presentación. Ahí, entonces... Ahí se puede. Sí, ahí vamos a ver la salida del audio. Acá. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí nos escuchan? ¿Audio nos escuchás? No, esto A ver, ahí acopla. Ahí mejor, ¿no? Claudio, ¿nos estás escuchando? A ver, ¿podés hablar de vuelta? Lo tenés silenciado tu micrófono. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. No sé si querés hacer alguna intervención, Claudio. Bueno, buenos días. Tengo un eco, rebote de lo que hablo, me vuelve otra vez el sonido. Hola. Sí, vuelve a rebotar. Bueno, hago la intervención igual si ustedes más o menos me escuchan o se entiende. Es bastante difícil, pero Nosotros te escuchamos muy bien. ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, hago un comentario breve así en general No, no, es imposible, no hay manera. Hablo y me sale el mensaje mío arriba. Acá te escuchamos perfecto. Se escucha claro, se escucha claro. Bueno, hago una intervención muy breve como para cerrar la intervención.
digamos, primero felicitarla por el trabajo realizado. Yo ya había visto en detalle la tesis, la estuve mirando de nuevo, me parece un trabajo excelente por varias razones. Primero porque sistematiza todo. Uno de los desafíos que tiene este tipo de trabajo es tener, disculpe que se corte, pero es como que me estoy hablando en el oído. A ver. No, me es imposible intervenir así. O sea, digamos, de mi parte está muy bien la tesis, felicitarla, pero no tengo posibilidad de hacer una intervención así porque no hay manera de hilvanar una idea. Así que bueno, de mi parte está bien y aprobada. Y acá no habrá nada para... No sé si hay una conexión a la de... Está conectado con dos diferentes. Claudio, no sé si nos escuchás. Y si conecto para el celular, Sí, bueno, yo agradecerte, la verdad, felicitarte, porque eso, el trabajo, me detengo en lo que dijiste de la originalidad y lo importante que es para la ganadería, ¿no? Que intentó ser menostada, por decirlo de alguna manera, en algún momento, creo que eso ya está superado, ¿no? Pero igual el trabajo aporta mucho al tema y por eso te agradezco y te felicito. Bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por haber llegado a la instancia académica, que es siempre muy importante. Creo que el tema, me parece que acordaste, me parece interesante porque es un tema complejo y de bastante actualidad. Me parece que parte de la tesis de un doctorado tiene que tomar esa realidad. Me parece que eso, con toda la complejidad que tiene, y me parece interesante las reflexiones que has hecho acerca de que las cosas más importantes que yo veo, lo que está señalando es que lo que hay que analizar no es desde el punto de vista reduccionista la productividad, sino estamos hablando de el rol de los ambientes ganaderos. O sea, no es el kilo de carne. Creo que ese es el pecado que todavía la ciencia económica tiene. Sí. No despegarse de los rendimientos. Del rendimiento. No de los rendimientos. Entonces, lo que vos estás mostrando es que no hay que analizar un kilo de carne, sino que la presencia del ganado requiere un ambiente. Y ese ambiente, cuando vos lo tenés en cuenta, en el fondo fija también. Exacto. Y que puede tener sus variaciones. Yo creo que eso también para la ecología que se da. También, porque nosotros también rescatamos el rol del ganado, por los ambientes que generan la biodiversidad. O sea, cuando se mide kilos de carne, claro, la soja puede desplazar por el precio, pero cuando vos analizás que lo que vos vas a perder cuando lo utilizás no es el kilo de carne, sino un ambiente que genera simultáneamente esta relación de carbono y muchos tipos más, el rol de la ganadería cambia. Pasa a ser el malo, la larga sombra del ganado. Sí, ese fue digamos, en realidad fue lo que marcó el hito, digamos, de las preocupaciones. Ocupar el verdadero, tiene que ver con el ambiente donde sacando el pito. Sí. Entonces me parece muy interesante eso de crear indicadores, mantener la complejidad. Yo siempre creo que cuando una universidad genera un doctorado, en su momento no tenía, el objetivo del doctorado es formar recursos humanos, no producir tesis, no es la publicación. Por lo tanto, el doctorado es una instancia donde una persona adquiere una formación. Y la comprobación, si lo logró, es la tesis. La tesis no es la tesis es el subproducto. Lo que buscamos es que vos seas diferente. Yo creo que
leyendo las primeras versiones y escuchándote, creo que se logró eso. O sea, vos ya tenés perfil doctor, que es lo más importante. Entonces yo creo que eso es lo que no hay que olvidar. Los doctorados no son para producir tesis, son para generar, formar algo de calidad que pueda analizar la realidad desde otro lugar. Yo creo que eso es lo que hemos demostrado a través de ese espíritu que o sea, la tesis yo la pongo en un segundo lugar como su producto y el principal producto. Exacto. Y eso es Este es el recorrido en realidad. lo que es lo más importante. Exacto. Por eso, todo aquello que de alguna manera es visto, si tu producto es la tesis, como escollos para poder lograrla, se transforman en insumos para la formación. O sea, todo lo que vos dijiste, que fue nuestra colaboración señalada, no eran los escollos para el producto, sino era parte de lograr esa formación que vos ahora has manifestado y que yo creo que así, claro. Y eso cambia la perspectiva. Totalmente. ¿No? Como uno ve, uy, Sí. Pero además vos ves la primera versión de Santiago y ves esta y la coherencia es totalmente otra. Es como que por eso hecho me llevó un año, o sea, me tomé el año para volver a escribirla. O sea, fue como está claro los objetivos, o sea, ¿qué nuevas preguntas te surgieron que no tenías al hacerlo? O sea, en esta temática, ¿qué cosas te surgieron? Porque bueno, ahora que me recibí, que me doctoré, podría encarar estas líneas que me surgieron de haber enfocado. Hay algunas cosas así novedosas. un montón. En realidad, primero creo que nuestra provincia está posicionada para mostrar esto. O sea, para que la producción ganadera que tenemos, si bien no representa en cuanto a cantidad del país, pero las certificaciones hoy por hoy ambientales ya son una realidad y nuestra provincia está posicionada en un lugar realmente de oportunidad para mostrar cómo son nuestros sistemas y cómo estamos produciendo. No son sistemas que están en confinamiento, dando grano y teniendo al animal en el cierre. Son sistemas que están en un contexto natural. Y ese ternero que se cría ahí y que se engorda en el se están captando carbono, ¿sí? O sea, son sistemas que están digamos, ambientalmente, o sea, ecológicamente podemos mostrar esta realidad. Y otra de las cuestiones que me surgió cuando, bueno, con la base estadística, que bueno, en su momento no sé si tendré la Chao, hasta luego a todos. Muchas gracias. Y bueno, para que quede en el registro, felicitaciones a Anabela por el trabajo que hizo. que tenemos que producir de esta manera. Este es el camino, porque
de alguna manera yo interpreto que también uno tiene un legado, ¿no? Un legado que tiene que honrar, porque nosotros estamos de paso. Entonces, hablando de esta pacha, es que cuidarla y nos está dando mucho más que solamente esta cuestión que miran el ritmo y demás, ¿no? Nos está dando servicios ecosistémicos, nos está dando paisaje, nos está dando un montón de cosas que en esta mirada productivista y mercantilista que tenemos está totalmente, nos estamos olvidando del cuál es el fin, digamos, realmente. Bueno, vean ¿Puedo agregar? Cuando se acuerdan de la gráfica de la comparación de la métrica monetaria y la tradicional nómica, yo creo que, digamos, lo que yo saco de ahí es que esa métrica que ponemos en la tesis también nos da la posibilidad de evaluar la tractabilidad o la sustentabilidad de este sistema de producción en su contexto económico, ¿no? Porque cuando, yo digo, una hipótesis, cuanto menor es el balance de carbono, más frágil es el sistema. Y cuando nosotros observamos tendencias en el tiempo, porque el paquete de análisis que desarrolló ella, en realidad nos permite hacer un monitoreo de estos sistemas modales a partir de la base de datos. Entonces podemos decir, ojo, acá se achica el balance de carbono por exceso de carga, por cuestiones que tienen mucho que ver con la presión productiva, y eso nos suena la alarma que acá algo está yendo mal, ¿no? Es un poco, pero explicar esto a funcionarios de educación es imposible, pero sí, siento un antecedente, además una herramienta de monitoreo. Esto es muy fácil porque yo lo trabajé con paquete estadístico de datos, esta sistematización. Hacer un paquete estadístico para la provincia y que directamente el productor, cuando completa la encuesta, directamente toma el dato para ver si el productor que va a ser sustentable en su ambiente o no. Entonces eso ya puede permitir una trazabilidad ambiental de esa producción bovina de la provincia. Bueno, eso es para pero bueno, es difícil políticamente. Digamos que no sé, no es fácil, digamos, uno que ahora en otro lugar más. La vez diferente, que es así que bueno. Yo quiero, bueno, Adelante. felicitarte realmente, hacerte por otro lado el esfuerzo que, la verdad que tiene su cuerpo conmigo, digamos, así, ya bastantes años, el esfuerzo, no solamente el resultado que han logrado como producto, como proceso de aprendizaje, sino todo tu esfuerzo, realmente. No, ya no sé si lo identificara en ese momento. Exacto. Nadie estaba capacitado para decir, bueno, tiene el título de doctor y el banco para poder disfrutar Ecuador. Y fue básicamente que me fui haciendo camino un montón, buscando, yendo, me vinculé un montón con gente de CREA, buscando algún referente que, si bien no tuviese el título del doctor, pudiera aprender algo y que me pudiera ir guiando en el camino. Bueno, yo ayer en eso trabajé con un proyecto muy grande, quería hacer algo para la crisis, un proyecto que me recuerdo que hice, trabajé en el estudio de casos con productores de CREA y realmente fue eso, fue ir buscando, fue un proyecto que se me alargó muchísimo el tiempo, pero esto que decía Santiago, la tesis un ratito de todo lo que hice para llegar a esto, digamos. Entonces, nada. Sí, por eso el coraje que has tenido y el esfuerzo que has. En realidad se debería, primero que agradecer a la Universidad Pública, a UNICEF, que gracias a eso yo pude formarme, y porque agradezco, digamos, a todos los argentinos que pagan un impuesto para que nosotros podamos tener una formación, digamos, y que yo creía que yo no podía estar en una formación porque había hecho todo un esfuerzo recorrido y no podía tener el título, digamos, se lo debía a todos, lo que habían estado nerviosos teniéndome y también
me lo debía a mí, porque realmente no era que no le había puesto ganas, digo, era porque fue un camino bastante. Y la vida te pasa también en eso, ¿no? De haber un montón de cosas, pero bueno. También felicitar a los directores y codirectores, digamos, de la agencia, que también tienen, digamos, forman parte del éxito, digamos, de todo el proceso. Y pedirte disculpas a nivel institucional. Primero, gracias por elegirnos como universidad para hacer tu doctorado, a pesar de las distancias y a pesar de las dificultades que hemos tenido a lo largo del tiempo debido a ello. Pedirte disculpas, pero bueno, lo hemos llevado adelante de todas Sí, ya, terminó siendo muy importante. Sí. Me sumo al cajón de las angustias. Para llegar a este momento, la recompensa al final aparece, ¿no? Hay que esperarla para que aparece. Como dice la canción de Canela Yacer, que tarda en llegar, pero llega. Y las cosas me costó muchísimo lograrla. Pone muy feliz que haya tenido una aguante, una luchada. Eso nos parece la más importante de este proceso, ¿no? En momentos complicados, tener aguante y sacar fuerza de donde sea. Creo que lo manifestaste en tu último slide. Es parte de ver cómo te ha costado, pero creo que valió la pena. Y como en lo que respecta al trabajo, tengo que suma muchísimo la ganadería, el sector de ganados y cambios. Para nosotros tener un insumo con el avance científico de la universidad, con el sector de respaldo metodológico, que también agradezco a los laboradores que me han ayudado a mejorar el trabajo. Tener esa evidencia para mostrar, por ejemplo, el mercado internacional, posibilizar a todo lo que ustedes hablaron, a veces los funcionarios no entienden y con los políticos, pero desde mi especialidad se está viendo la Unión Europea, quizás la institución actual pasa por el cambio libre de información, pero tenemos una batalla que tiene que ver con ustedes trabajando, ¿no? Una cosa es hablar de decisiones, todo lo que se demoniza la ganadería, y otra cosa es hablar de balance de cosas, ¿no? Así que está buenísimo tener datos propios, tener conocimiento propio, y ojalá sea un punto de partida para poder buscar otra huella de provocar para profundizar el mundo de los profesionales. Me parece genial. Y quizás creo que también sirve para demostrar que no tenemos que ser como blanco negro, ¿no? O ser productivistas, o ser sustentables, o sostenibles. Parece que hay esto va dejando la vida con manejo. Lo discutimos sobre feo, verdura, sale, pero con un buen manejo creo que ahí es donde se puede ir esas dos. Así que me parece que esto nos va a respetar para Sí, y hablar de eso, por eso el sistema, para mí fue mostrar un sistema celeste, ¿no? Que se está realizando en cuerpo, no se está dejando teniendo un animal bien intensivo, pero está manteniendo una base pastoril, se está mejorándose el animal de manera, digamos, sustentable, por tanto, manteniendo esos servicios que merece obviamente ese tipo de sistema, ¿no? Pero bueno, también me pareció eso, mostrar que esos cuatro tipos de sistemas, mostrar esto, como en diferentes niveles de intensidad también están teniendo secuestros de carbono. Entonces, bueno. Y también, muy comentario, pero nosotros nos conocemos en el mundo, prácticamente, sobre todo por el mercado europeo, por carne vaca. Y tenemos, la verdad, tenemos un sistema como si fuera un motor sería un turbo, no tiene base pastoril, tiene un componente de grano, pero sigue siendo pastoril. Y fíjense lo que fue ahora, el problema que se empezó a
el combustible más caro, la producción más caro, todo lo que es intensificación, Exacto. se llevó un poco a hacer un pasto, ¿no? Porque en el pasto No podemos manejar. no podemos manejar mucha estabilidad frente a estudios. Eso también es la sostenibilidad, ¿no? O sea, estamos hablando de organización sustentable también económicamente hablando, ¿no? O sea, tenemos que pensar tres cosas, que no solamente estamos hablando de un ambiente, sino de ser sustentable económicamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que piensas que Sí, tienes? de otra. El tema es que Yo creo que esto se menciona poco, pero es parte de la identidad. Y eso que todavía no sé, económicamente no se ve redituable, no sea redituable por una cuestión que no lo expongamos al mundo de la producción de carne, que no lo podamos tener incluso el precio o sea, el mundo requiere la carne nacional, pero todavía no contamos. Es una cuestión de políticas, evidentemente, ¿no? Pero ahorita, como que la sostenibilidad como atributo de calidad del mundo empieza a pesar. Y esa sostenibilidad no basta solamente con decir somos sostenibles, sino que está bueno respaldar con evidencia científica. Y esto es justamente eso, ¿no? Apunta a tener una herramienta para decir, nosotros tenemos estos indicadores para mostrar, incluso son metodologías lugares con el europeo, vamos a sacar el análisis de vida. Yo necesito todas las vías, digamos, todo lo que fueron las PAS, el protocolo, o sea, todo eso fue mi base metodológica para calcular comercialmente, esto te lleva a la ISO y a la posibilidad de terminar con un las últimas que salieron, las que pude utilizar, que fueron las de gases de efecto invernadero. Así que, o sea, en realidad tomé eso, no lo que hacer decir, lo olvidé, digamos, lo que se mide como categoría de gases de efecto invernadero por las vías MISO. Está totalmente hecho por eso, basado en eso. Pero bueno, uno cuando no puede ponerse tan incluso metodológico mostrando esas cosas que por ahí la idea mostrar. Bueno,